Mis hermanos, bienvenidos a este nuevo servicio dominical de la Iglesia Cristiana de Adoración. En este domingo 29 de agosto del año 2021. Imagínense, se nos escapa ya el octavo mes del año, ya a pocos días de llegar a septiembre, el mes de la independencia patria. Qué bueno que usted esté tempranito con nosotros, por supuesto ya dispuesto con su cafecito con pan a poder entrar en esta comunión a través de la Iglesia Cristiana de Adoración, a través de esta plataforma que nos permite llevar la palabra de Dios hasta ustedes. Hoy tenemos un mensaje muy especial, esperamos que se quede con nosotros. Vamos a orar, hermanos, para que este servicio dominical todo nos salga a la perfección y por supuesto que sea nuestro Creador hablándole a usted a través de su palabra, a través de el mensaje que hoy nos trae nuestro predicador. Así que le pido por favor que me acompañe en esta oración. Padre, gracias te damos por este nuevo domingo, Señor, por esta nueva oportunidad para poder reunirnos a través de estos medios, a través de estas plataformas digitales que tú has permitido, Señor. Gracias te damos, Señor, por la salud, por todo aquello que nos has dado, Señor, todo aquello que nos das y nos darás, Padre Santo, en el futuro, y también por lo que no nos das, porque sabemos de tu soberanía, sabemos de tus propósitos, Señor. Gracias te damos, Padre, por un día más, porque hoy, en este domingo, pudimos abrir nuestros ojos, Señor, y a través de nuestros pulmones respirar y poder disfrutar de un nuevo día, Padre Santo. Gracias te damos, te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, que nos acompañes y que nos hables a través del mensaje que hoy nos trae nuestro predicador, Señor. Te pedimos que todo esto salga a la perfección, todo este servicio dominical, que la plataforma no nos vayan a fallar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y que seas tú obrando precisamente en este día domingo, que sean tus bendiciones manifestándose a través de tu gran poder, Padre Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dispóngase, hermano, hermana, para poder disfrutar en este momento de las alabanzas, ese momento especial que en lo particular me encanta porque me acerca de una manera muy especial a mi Dios. Así que los dejamos con las alabanzas para que usted las disfrute, las cante y por supuesto nos acompañe desde su hogar. Levántate en este lugar, exáltate en este lugar, Señor, te anhelamos, te deseamos. Si tú le anhelas a Él, levanta tus manos y dile: Señor, te anhelo, te necesito, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Díselo una vez más: bendito amor de mi Señor. Por ti es mi amor, sin ningún temor, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad.
su amor esta tarde. Levanta tu voz y dile gracias, Señor, porque tu amor me liberó, tu amor rompió las cadenas, tu amor quitó la venda de mis ojos. Por eso cantamos. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor. Eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu dulce amor, bendito amor de mi Señor. Dale un aplauso fuerte por su amor. Gracias, Señor, por tu amor. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy.
esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará.
Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Bueno, el tiempo de alabanza es un tiempo muy especial, créanme lo que en lo particular junto con Zuli, con Miguel, pues creo que estamos deseando así poder volvernos a reunir presencialmente para poder también ser parte de esas alabanzas y poder disfrutar en conjunto con toda la congregación pues de la música, sus letras, sus ritmos, para poder deleitarnos en las alabanzas hacia el Señor. Bueno, tenemos en este mes de agosto cumpleañeros, tenemos anuncios bueno, los iniciamos diciéndole que tempranito tiene que estar con nosotros a las 10 de la mañana. Iniciamos nuestro servicio dominical a través de nuestras dos plataformas en Facebook Live y también en YouTube con el nombre de Iglesia Cristiana de Adoración. Usted nos puede encontrar en estas dos plataformas para que también forme parte de usted de este servicio dominical, tempranito, a las 10 de la mañana, recuérdalo siempre. Los grupos de crecimiento siempre están trabajándose en los diferentes grupos de crecimiento, pues siempre nos reunimos, algunos de manera presencial ya, otros de manera virtual todavía. Pues nos estamos reuniendo para poder compartir la palabra de nuestro Señor y poder aprender de esa palabra que pues Dios nos dejó. Cumpleañeros del mes de agosto, gente que ha estado de fiesta estos días. Alejandro Melgar estuvo de fiesta el 8 de agosto, Sofía Urbina el 9, Gigi el 12 de agosto, Néstor Sanabria estuvo cumpliendo años el 14 de agosto, Luis Cabrera el pasado 17, Zuli Marroquín el pasado 18. Esta semana que acaba de pasar, el 23, Rolandito Junior, Celaya Bulnes, estuvo cumpliendo su mayoría de edad, así que ya va a tener DUI, Rolandito, así es que felicidades. Nicole Melgar, el 27, el pasado viernes estuvo cumpliendo años. Y ya para finalizar el mes, Crisia Celaya, el próximo 31 de agosto, hay fiesta en casa de la familia Celaya, así que estará contentísimo el pastor Luis Enrique. Vamos a ver qué le prepara a Crisia de cumpleaños. Así que esos son los cumpleaños para el día de agosto. Y bueno, ha llegado el tiempo para poder también hablar de esas peticiones, todas esas cosas que usted quiere pedirle, quiere externarle a nuestro Creador en este día domingo. Nos las hace saber durante la semana y nosotros pues tenemos a bien leerlas este día y poder presentárselas a nuestro Señor. Le pido que me acompañe en esta oración donde están reflejadas todas las peticiones de la congregación de la Iglesia Cristiana de Adoración. Antes que nada queremos pedirte, Señor, Padre Santo, que nos mantengas con buena salud en medio de esta pandemia, Señor. Sabemos de que las cosas no pintan para bien y que solo eres tú en quien ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra fe, sabiendo de que vamos a salir de toda esta pandemia, Señor, y vamos a volver a reunirnos, Padre Santo. Confiamos en eso y nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos de que estando contigo, nada nos faltará, Padre Santo.
Queremos pedir también, Señor, por la salud de nuestro pastor general, Hernán Angulo. Estos días ha estado pues un tanto mal de salud, Señor. Queremos ponerlo en tus manos. Sabemos que tú eres el médico de médicos y que, Señor, con una palabra tuya basta para sanar a cualquiera, Señor. Así que lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Ponemos en tus manos pues todas esas enfermedades de nuestro pastor general y para que las limpie, Señor, para que las saques de su cuerpo, Señor, y poder tenerlo nuevamente, Padre, pues predicando para todos nosotros. Gracias desde ya, te lo damos de antemano, Señor. También queremos poner en tus manos, Padre Santo, la vida de nuestro pastor Jorge Campos, Señor. También pues por su salud queremos pedir, Señor. Sabemos que hay una intervención próxima a realizarse en su cuerpo, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. Ponemos todo en tus manos. Dale sabiduría a esas personas que estarán en esa intervención quirúrgica. Le pedimos que todo salga bien a favor de nuestro pastor Jorge Campos. Además de eso, Señor, seguimos pidiendo, Padre, porque seas tú el que nos dirija y nos indiques el momento precisamente justo en el cual tú quieras que iniciemos nuestras reuniones presenciales, Señor. Sabemos de que muchas iglesias ya lo están haciendo, Señor, y no nos queremos quedar atrás, queremos también empezar a reunirnos de manera presencial. Sabemos que muchos de nuestros hermanos y hermanas necesitan precisamente esa socialización, Señor. Esperamos que pronto se pueda dar, que pronto podamos iniciar esas reuniones y para eso necesitamos un local, Señor. Te pedimos, Señor, de manera muy especial que nos proveas de ese local para nuestra iglesia cristiana de adoración, un local que nos permita poder reunirnos de manera que pues nos preste todas las condiciones, Señor, de bioseguridad, para evitar contagios, que sea un local accesible, Señor, y sostenible sobre todo económicamente, Señor. Te lo pedimos de manera muy especial. También eso nos ayudará a poder mantener unida a tu iglesia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por esa unión, ese cuerpo espiritual, Señor, que es la iglesia cristiana de adoración, tu congregación, Señor. Te pedimos por la protección y provisión para nuestros pastores y su familia. Te pedimos salud para ellos. Te pedimos una buena economía, Señor, en sus hogares, Padre Santo. Te pedimos por el pastor Luis Enrique, Señor. Te pedimos por su salud, te pedimos por su trabajo, Padre. Y él de manera muy especial te pide por la salud de Crisia. Te pide por estabilidad en el trabajo y por sabiduría también para tomar las mejores decisiones. También el pastor Luis Enrique está pidiendo por sus hijos, que tú les sigas guardando y también en especial por Quique, dice, para que tú le abras puertas en nuevas y mejores oportunidades laborales. Además de eso, Crisia pide por sanidad en su cuerpo y pide por sabiduría para Gerardito, que comienza su nuevo año escolar, así que dejamos precisamente la salud de Crisia en tus manos, Padre, y también ese nuevo año escolar de Gerardito, también lo ponemos en tus manos, Señor, para que todo salga perfecto, perfecto, Señor. La hermana Silvia Zelaya te da gracias, Padre, por tu gran misericordia para con toda su familia. Te pide por peticiones especiales y también te pide, Padre, porque mantengas a su familia con buena salud y con trabajo sobre todo. Eli de Angulo te da gracias por tu misericordia, sanidad en la vida de su familia, a quienes dejan tus manos, Padre, y pide especialmente por la salud precisamente del pastor Hernán y los exámenes que se está realizando en estos días. Caro Handal te da gracias, Padre, por tu misericordia y la bondad que has tenido para con ella, y pide por los gobernantes de nuestro país que les dé sabiduría para gobernar, Señor. Te pide por el pueblo de Afganistán que está pasando momentos duros debido a los conflictos políticos, sociales que se dan en esa región del Medio Oriente. También ponemos en tus manos, Señor, a Miguel, a Tania, a Miguel Santiago, que Dios les dé salud, protección y provisión. Nos contaba Miguel que
que Miguel Santiago ha estado un poquito mal de salud. Te lo ponemos, Señor, en tus manos, Señor, que cuides a ese bebé, Señor, para que siga creciendo de manera sana, Señor. Que seas tú protegiéndolo, que seas tú su médico personal, Señor, ayudándole con su salud, Padre. Gracias te damos. También Billy Miranda te da gracias por tus bondades, por dar siempre lo necesario en su vida. Te da gracias por la vida de sus padres, por la vida de su esposo Marcos, que él siempre tenga gracia en su trabajo, por supuesto, ante sus jefes. Dalia López te pide que hagas un milagro en una situación de trabajo por la que nos dice tiene meses de estar orando, así que, Señor, ponemos esa petición especial en tus manos. Sabemos que será en tu tiempo, Padre. Sabemos que será en tu tiempo, Señor, que tú des una respuesta a esa petición. También con una decisión relacionada con estudios, dice que seas tú guiándola en el camino a seguir. Además, Inita de Angulo pide por la salud del pastor Hernán y que Dios le haga sentirse amado, dice. Sara Patricia pide por el pastor Jorge en su recuperación y la cirugía que, como les decíamos antes, pues se va a realizar este 31 de agosto. Pide por una sanación completa, Padre. Pide por la recuperación también y también por la terapia de Sebastián y por los gobernantes de este país también te pide Sara Patricia. Cindy Urbina te da gracias por tu misericordia y pide también por la recuperación de Sebastián y dice de Papa Jorge, dice, pide fuerza y sabiduría en el nuevo año escolar en su trabajo y fuerza para sobrellevar la carga universitaria que en estos momentos pues está cursando. También, Padre, pedimos por protección y provisión económica para Yanira, Cetín y sus hijas. Padre, te pido por favor que le sigas dando gracia en su trabajo, Padre, ante sus jefes, para que, bueno, las cosas sigan desarrollándose de la mejor manera. Te pedimos por sabiduría para Yanira, Señor, para tomar decisiones en esta etapa de su vida, Señor. La hermana Cori Pastore te da gracias. Te da gracias, Señor, por la salud y la provisión que has dado a su familia y que puedan seguir gozando de ella, Padre. También pedimos por William Fuentes y por Marielos, por toda su familia, por sus dos niñas, por Valeria y también por Valentina. Te pedimos, Señor, por la protección para ellos, también para la mamá de William, Señor, para la mamá de Marielos y toda la familia de ellos, Señor. Provisión para ellos, Padre Santo, también. Te pedimos por Gladys Vázquez también. Ella está pidiendo protección por el virus y provisión para toda su familia. También Yolanda Tablas pide por sus hijos y pide por provisión y protección y te sigue pidiendo por un milagro en la vida de Mauri. Sofía Baires pide por protección para su familia, para Andrea Sofía sobre todo, y por supuesto provisión por estabilidad laboral, según nos decía, y bueno, por ese milagro que está esperando, Señor, en la parte laboral. También pedimos por Alejandro y por Cris Melgar, por la protección para todos ellos, sus niños también, pues cuídalos, protégelos y bendícelos, Señor. Por Néstor Sanabria y por Ceci y por toda su familia, Señor. Te pedimos porque nunca falte la provisión en su hogar, porque nunca falte la salud, Señor, porque siempre estás tú en medio de ellos, Padre, acompañándolos. Por la familia Celaya Bulnes, porque el Señor les dé sabiduría en la toma de decisiones que deben de hacer como familia y que el Señor les guíe precisamente en esas decisiones. Evita Buter pide que oremos por la hija de su nieta, nació de 7 meses y está en una incubadora, nos dice, bajo cuidados intensivos, así que el Señor pues la tenga en sus manos, cuidándola precisamente en esa incubadora y que pronto pueda salir de ahí para estar con su madre. Que el Señor le sane, pide Evita, y también pide por Ricardo Saldívar, un señor de edad, nos dice que se encuentra con neumonía, así que pedimos también por don Ricardo. Pedimos por la protección de nuestras hermanas mayores,
la hermana Paquita, por la salud de Vita, por la salud de la hermana Teisita y la hermana Linora, por provisión para cada una de ellas, Señor, que siempre estés tú ahí presente en sus corazones, Padre. También te pedimos por protección y provisión para Ashley Ulloa y toda su familia. Jamie de Cabrera, da gracias, Señor, por tener buena salud y que tú siempre has cuidado de ellos. Te agradece por su provisión, Señor. También te pide respuesta por un trabajo para su esposa Luis y ese trabajo que a lo mejor puede dar paz, Señor, en el corazón del hermano Luis y esperar en Dios, sobre todo, para que las cosas lleguen precisamente en tu tiempo, Padre Santo. También te pedimos por la protección y la provisión que puedas darle a nuestra hermana Daisy López, Señor. Y bueno, seguimos pidiendo, Señor, por todos los problemas de nuestro país, Señor, por todas estas cosas que están sucediendo, Señor. Te pedimos por los gobernantes de El Salvador, que seas tú dando la sabiduría, que seas tú dando el entendimiento para que las decisiones que tomen sean en beneficio de la mayoría del pueblo y no de intereses particulares, Señor. Sabemos que tú quitas y pones gobernantes, Señor, y sabemos que tú les das el entendimiento y la sabiduría. Te pedimos por este pueblo, Señor, este pueblo tan sufrido que es El Salvador, Señor. Te pedimos porque tengamos un mejor desarrollo, Señor, que la economía vaya hacia adelante y, por supuesto, que eso nos beneficie a todos, Padre. Te pido por mis hijos, Señor, por Kevin y Ernesto, por Susana y Gabriela, que les cuides en sus entornos, que les des sabiduría en las decisiones que ellos tomen en su día a día, Señor, que siempre les protejas, que siempre les ayudes y que siempre les bendigas, Señor. Te pido, Señor, en lo particular, por este servidor, Señor, porque me dé buena salud, Padre, porque siempre haya provisión para las responsabilidades económicas que hay que cubrir, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, recuerde que siempre durante la semana Zuli está recogiendo las peticiones, así que pues tienen que hacérselas llegar a ella. Casi siempre nos está escribiendo a través del grupo de WhatsApp o de manera particular para que nosotros pues le mandemos las peticiones y poder incorporarlas precisamente para poder leerlas y poder orar por ellas los días domingos. Bueno, nos quedamos a continuación con el mensaje, la predicación que nos trae nuestro pastor y hermano David Castillo. Así que hoy nos acompaña David en la prédica. Lo dejamos con él. A continuación. Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana de Adoración. Que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio el poder compartir este tiempo en la palabra de Dios, siendo un testigo de la gracia y del amor de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y el tema del día de hoy lo he titulado La razón lógica del universo, y se encuentra basado en Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parte de mi deseo el día de hoy es mostrar cómo la Biblia nos presenta los argumentos que le dan lógica a nuestra fe. Esto es sumamente importante, sobre todo en un periodo de la historia como este, en el que estamos viviendo, cuando un grupo grande de los hombres de ciencia está comprometido con la filosofía del naturalismo. Quiero, antes de continuar, explicar un poco a qué me refiero. No es tan complicado encontrar información referente al naturalismo, así que tomé prestado una información de Wikipedia. Sin embargo, pues es bastante útil para lo que queremos hablar en este momento.
Entendemos que el naturalismo se usa para denominar las corrientes filosóficas que consideran a la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real. Es un sistema filosófico y de ciencias que sostiene que no hay más que naturaleza, fuerzas y causas del tipo de las que estudian las ciencias naturales. Más específicamente, rechaza la existencia objetiva de algo sobrenatural que ocurre en las religiones humanas, viendo todas aquellas cosas, entre comillas, sobrenaturales como explicables en términos naturales. El compromiso de los científicos naturalistas es tal que están dispuestos a aceptar cualquier explicación, por muy descabellada que sea, siempre y cuando ésta aleje a las personas de la explicación creacionista y que todo lo que existe no sea atribuido a Dios. Así es como muchos famosos científicos se han envuelto en los temas como los Anunnakis, las teorías de los Nefilín, y cómo esto lo tratan de imponer como una alternativa a la creación. Han llegado al punto de en muchos canales supuestos de ciencia dedicarse específicamente a hablar de los extraterrestres. El naturalismo es el que ha abrazado lo que se conoce como la teoría de la evolución. Llamativamente, el naturalismo darwiniano se encuentra lleno de conclusiones y explicaciones sobre eventos que ocurrieron durante periodos de miles de millones de años, de los cuales ni tenemos pruebas, no han habido ensayos científicos que los acrediten como para hablar de ellos. Generalmente, de hecho, las conclusiones naturalistas son hechas en base a una porción de un hueso, una parte que era parte supuestamente de una osamenta entera. No es la osamenta entera, no es, por ejemplo, una cabeza entera, sino un huesito que podría ser o de aquí, pero que esto nos ayuda a entender cómo era un supuesto ser que vivió hace miles de millones de años. Un poco contradictorio, porque por ejemplo los huesos humanos que no pasan por un proceso de momificación se vuelven polvo antes de los 100 años. Es más, lo que muchas veces queda del ser humano solo son sus dientes y su pelo, al igual que el de los animales. Aquí quiero cerrar este pequeño paréntesis porque mi intención no es hablarnos de los naturalistas, sino más bien presentar argumentos para los creyentes referente a la lógica de nuestra fe. Es así, literalmente, que la ciencia de hoy en día se ha llenado de naturalistas que crean sus propias teorías con la intención de alejar a las personas de la concepción creacionista y a su vez señalan el concepto creacionista como irracional, como señalan a la fe como literalmente la fe requiere de no tener un cerebro, de no pensar, cuando sus propias teorías requieren de una cantidad ridícula de fe, hablando de gigantesca, una fe gigantesca para creer todo lo que dicen con respecto a un huesito o a miles de millones de años de los cuales no tienen ninguna prueba científica, hablando de ciencia. Ahora, como creyentes, entendemos lo que dice Primera de Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero asimismo, la Escritura nos presenta a nosotros
que podemos tener una fe con fundamentos lógicos, teniendo como base a la misma persona de Dios. Él es quien nos ha dado su palabra para dejarnos saber aquello que es verdadero, aquello que ocurrió no porque alguien se imaginó que así ocurrió, sino porque Él nos cuenta cómo hizo que las cosas pasaran. Así dice, por ejemplo, el libro de Isaías 40, en el capítulo 46, versículos 9 al 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay semejante a mí, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad y lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y es por esta afirmación, mis amados hermanos, que tenemos certeza al decir con claridad que la propuesta de cristianismo bíblico, la propuesta de una vida cristiana apegada a las Escrituras, es la única forma lógica y congruente de vida que existe. En las Escrituras hay mucha más lógica y sabiduría y conocimiento de lo que muchas personas creen. Para el creyente, aunque entender todo de lo que se trata nuestra salvación no es un requisito para ser salvo, la argumentación de Dios en la Biblia es una apelación al intelecto del ser humano. En la Biblia, Dios le habla al hombre que entiende, usando un lenguaje que Dios creó para que el hombre entendiese todo lo que le está queriendo decir. Así que el día de hoy tomaremos los siguientes minutos para aprender sobre este Dios lógico, creador de todo lo que existe. Para hacerlo de forma adecuada, también necesitamos orar y pedirle a Él que abra nuestro entendimiento con el poder de su Santo Espíritu y que nosotros podamos aprender todo lo que se refiere a cómo Él literalmente le da lógica a nuestra fe. Señor, te agradecemos infinitamente por este privilegio que nos das de poder abrir las Escrituras y de poder aprender entendimiento y conocimiento que viene de ti, Señor. Padre, ponemos todo ese tiempo en tus manos y te rogamos que ilumines con tu palabra, Señor, nuestro entendimiento para tu gloria y para tu honra, para que al final de este tiempo cada uno de nosotros pueda exaltar y glorificar tu gracia. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. En el punto número 1, yo quisiera tomar un tiempo para hablar algo que es sumamente importante. Dios creó el lenguaje y la comunicación para que poderse relacionar con el ser humano dentro de la creación. Ningún otro ser vivo tiene esta capacidad que solamente tiene el ser humano. Estoy hablando de la capacidad de raciocinio. Ciertamente, algunos animales tienen una cierta cantidad de raciocinio. También es importante decir que ningún ser vivo ha desarrollado los niveles de comunicación que tienen los humanos, a pesar de que los animales pueden comunicar ciertas circunstancias, pero solamente el ser humano tiene la capacidad de elaborar un mensaje lógico y claro que tiene como propósito ser entendido solamente por otro ser humano, de tal forma que la comunicación implica tanto el lenguaje, la lógica del emisor,
como el lenguaje, la lógica y el entendimiento de quien recibe ese mensaje. Ahora, existen muchos versículos que podríamos estudiar para tener un poco más claro este punto. Pero en Éxodo vemos a Dios mandando a Moisés para darle un mensaje tanto a Israel como al faraón. En esta ocasión, Dios le reafirma que la razón para que Moisés pudiera hablar era que Dios había creado esa capacidad en él. Miren lo que dice Éxodo 3, del versículo 10 al versículo 12. Lo dice de la siguiente manera. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. De tal forma que Dios es quien creó la comunicación en los seres humanos. Es cierto que nosotros como humanos usamos la comunicación a diario para miles de propósitos. Estamos seguros, sobre todo, de que Dios creó el lenguaje para comunicarse de forma inteligente con el ser humano, y dentro de esa forma inteligente de comunicación no existe un medio más excelente que las Sagradas Escrituras. De manera que la lógica y la inteligencia están involucradas en la creación del ser humano, fueron puestos ahí de forma intencional por Dios y se manifiestan en el hablar, en la comunicación humana. Y de parte de Dios, la comunicación por excelencia con el hombre son las Escrituras. Dentro de la Escritura, cada axioma es un apelativo de parte de Dios dirigido a nuestro intelecto. Estas proposiciones de Dios son comunicadas de tal forma que nuestra mente haga conexiones lógicas de forma rápida y sencilla. Cada silogismo, cada argumento presentado por las Escrituras es una apelación al intelecto humano de parte de Dios. Dios puso ahí cada palabra con la intención de que el ser humano aprenda acerca de Dios y que el ser humano conozca a Dios. Ciertamente Dios es infinito y trascendente de nuestro entendimiento, pero usando palabras humanas, Dios se ha descrito a sí mismo en las Escrituras. Dios plasmó en la Biblia, Dios propuso para nuestro intelecto la oportunidad de conocerlo, y en nuestro intelecto puso la capacidad para conocer a Dios en los niveles que Dios quiere ser conocido. La intención de Dios no es solo que creamos que existe Dios, sino que le creamos a Él. Y esto vuelve nuestra fe inteligente. Es decir, en la Escritura Dios nos habla y nosotros le creemos. Esta es la razón de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Porque Dios lo dice, porque Dios nos contó cómo ocurrió todo. Y es ahora cuando finalmente estamos listos para ver Génesis 1, el versículo 1. Vamos a ver lo que dice. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ir por orden.
Lo primero importante de señalar es la frase en el principio. Estas tres palabras implican muchísimo. Y lo primero que necesitamos saber es que estas tres palabras implican que, en primer lugar, antes del principio no existía lo que nos va a contar después, lo que nos va a narrar después. Yo sé que esto literalmente suena como demasiado obvio, pero voy a comenzar con una de estas cosas que fueron creadas en ese momento y que son trascendentes. En primer lugar, Dios creó el tiempo. Dios creó el tiempo. Antes de esta frase, no existe una forma de tomar en cuenta el tiempo, una forma de medir el tiempo. En segundo lugar, lo que se creó es la materia. Y es interesante que este versículo da un respaldo a aquello que nos dice la ciencia en la teoría de la relatividad, cuando nos dice que el tiempo y el espacio coexisten necesariamente de forma interdependiente. Ahora, en tercer lugar, lo que fue creado en este momento, junto con la materia y el tiempo, son las leyes naturales que van a regir la materia y el tiempo. Yo sé que pudiéramos profundizar hablando de un montón de otras cosas que todo lo que encierra estas palabras abstractas de lo que fue creado, pero para mí es muy importante también que tomemos unos segundos para analizar lo siguiente. El narrador de esta historia es el mismo intelecto que estaba ahí ese día en donde antes no había nada y de repente hubo un principio, es decir, Dios, el creador. Y esto nos lleva a reconocer que el creador no necesita del tiempo, la materia o las leyes del universo para su propia existencia. Todas estas cosas no existían antes del principio, pero Dios sí existía antes de que hubiese materia, antes de que hubiese tiempo y antes de que hubiesen leyes naturales. Por eso nos dice el salmista en el Salmo 102, lo dice de la siguiente manera, dice: desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Dios estaba ahí al principio, antes de que hubiese un principio, y existe un principio simple y sencillamente porque Dios lo creó. Porque Dios lo creó. Desde los tiempos de los antiguos griegos hay un principio llamado el principio de la causalidad. Básicamente, este principio se aplica tanto en la filosofía como en las ciencias. Este principio nos dice lo siguiente. Dice que todo evento que ocurre tiene una causa y un efecto. Todo evento que ocurre tiene una causa y un efecto. Ahora, ya que no estamos ni en clase de filosofía ni en clase de ciencia, de ciencias naturales, sino que estamos estudiando la Biblia, nuestro enfoque es simplemente usar este principio de la causalidad de forma lógica para entender lo que significa. Si usamos, por ejemplo, Hebreos 3:4, que dice lo siguiente, dice así, dice:
porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La prueba de que existe el constructor de una casa es la casa misma. Y pónganle mucha atención a lo que nos acaba de decir las Escrituras. La prueba de que existe una casa es la casa misma. No se creó a sí misma, no cayó ordenada de forma aleatoria y de repente todo era ordenado y ya tenemos una casa construida, los clavos se pusieron solos, etcétera, etcétera. No. Ahora, si la casa es la prueba de la existencia del constructor, asimismo el universo y todo lo que existe no se puso ahí por sí mismo. Fue Dios quien lo creó, de tal forma que la mera existencia de todo es la prueba de la existencia de su creador. Esto mismo podríamos aplicarlo a la regla de la lógica que nos dice lo siguiente. Nos dice que nada viene de la nada. O dicho de otra forma, la nada solamente va a producir nada. Hay una forma matemática de explicarlo y es así, es 0 más 0 es igual a nada. De tal forma que si antes no existía nada y luego existieron las cosas, tenemos un problema. Porque si la nada produce nada, si 0 más 0 es igual a 0 y sin embargo todo existe. Lo que estoy tratando de decir, mis amados hermanos, es que por el principio de causalidad, el mundo, el universo entero señala la existencia del Creador. Ahora, dijimos que la frase en el principio nos hace referencia a que antes de ese momento no existía nada. A esto los teólogos lo llaman la creación ex nihilo, que significa creación de la nada. De nuevo, creación ex nihilo. Yo sé que es una palabra difícil, pero así es como lo explican los teólogos. Ya que no existía una materia de la cual Dios creó el universo en esa frase de en el principio. Esto es uno de los términos más difíciles de entender para nosotros como creación. De hecho, todo lo que nosotros usamos, lo que nosotros creamos en este mundo, parte de lo que ya existe. Es una de la primera regla de la termodinámica. Ocupamos lo que ya existe, lo transformamos y creamos en base a lo que ya existe. Entonces, para nosotros como creación es difícil entender que cuando algo no existía, de repente existió. Y pues a los científicos esta frase les hace cortocircuito, creación ex nihilo. Por ejemplo, si tuviéramos un universo, hablando del cortocircuito, si tuviéramos un universo que fue creado de alguna materia preexistente a esa frase de en el principio, entonces significa que esta materia preexistente es eterna. Pero eso convertiría la materia en Dios, porque se supone que la materia, que únicamente entendemos como un atributo de la divinidad, la eternidad, por lo cual no es válido decir que había materia que es eterna y que de ahí parte todo. Y esto pues pone mucho en duda o en jaque la teoría del Big Bang, a pesar de haber sido creado por una persona cristiana. Por otro lado, si la materia estaba ahí antes del principio del que nos habla Génesis 1:1, ¿quién la puso ahí? ¿Por qué está ahí antes de hacer explosión en el Big Bang? Pero en la práctica,
por causa del desgaste, y hemos visto y seguimos viendo que todas las cosas en esta vida tienen una duración, se desgastan y posteriormente a esto viene su fin. Esto es lo que afirma la segunda ley de la termodinámica, que por causa de el desgaste, todo en el universo tiende a tener un tiempo límite. Simplemente desaparece por causa del desgaste, se deshace. Y bueno, en esta dirección, diversos científicos han llegado a la conclusión que sí, que nuestro universo viene de la nada. Entre ellos, este famoso científico ateo llamado Stephen Hawking. Si ustedes recuerdan, Stephen Hawking en un principio era ateo, después se convirtió en creyente y posteriormente regresó a ser ateo porque pues básicamente él no encontró una forma de comprobar la existencia de Dios, lo cual es un poco contradictorio. Es como literalmente un pez en el océano pidiendo pruebas de la existencia del océano. Pero bueno, estamos en un universo que nos grita que hay un creador. Ahora, Stephen Hawking acepta de que no había nada antes del principio. Y esto es algo que Dios mismo ya nos lo había dicho y nos lo ha dicho no solo en Génesis 1:1, sino que nos lo dice a través de todas las escrituras. Pero, por ejemplo, veamos la cita que tenemos en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3, que dice de la siguiente manera. Dice: por la fe entendemos, es decir, que nuestra fe es lógica, es razonada, es inteligente. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. Nuestra fe recae en esa palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuevamente, creación ex nihilo, que es básicamente de lo que estamos hablando en este momento. Así la existencia de todo como conjunto, pero también de forma individual, son la prueba de la existencia misma de Dios. De nuevo, una casa es una prueba de que hubo un constructor. Asimismo, un universo es la prueba de un Dios creador. Por eso nos dice el libro de Salmos, en el capítulo 19, en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por esto es que los antiguos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, con la simple observación, llegaron a la conclusión de que el orden en lo creado apunta directamente hacia el creador. Como ustedes saben, Sócrates, por ejemplo, fue acusado de hacer que las personas se volvieran ateas. Su pensamiento no era llevar a las personas hacia el ateísmo, sino que decía: los dioses que nosotros adoramos no son dioses, son meras imaginaciones, pero existe un Dios y existe claramente porque hay un orden demasiado claro en el universo, no puede ser casual. Sócrates también apuntó que los valores morales de la sociedad, a pesar de ser imperfectos, señalan a valores morales absolutos, perfectos, que solo podrían ser atributos de un ser perfecto como Dios. Por otro lado, los científicos modernos afirman que hay un equilibrio tan exacto en los valores químicos que permiten la vida, que la pregunta sobre ¿será o no será que hay un diseñador? Es casi sobrante. Por ejemplo, miremos lo que nos dice nuevamente el científico ateo Stephen Hawking referente a
este balance del que estamos hablando. Lo dice de la siguiente manera. Dice, las leyes de la ciencia, tal como las conocemos en la actualidad, contienen muchos números fundamentales, como el tamaño de la carga eléctrica del electrón y la proporción de las masas del protón y del electrón. Y si no entendemos de lo que estamos hablando, son situaciones submicroscópicas, por así decirlo. Es más pequeño que lo que se logra ver en un microscopio normal. El hecho notable es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados muy finamente para hacer posible el desarrollo de la vida. Referente de esto es importante decir lo siguiente. Actualmente, los científicos han encontrado al menos 25 parámetros que están relacionados con este frágil balance. Si un 1% o un 2% de estos balances que solo se pueden ver a nivel microscópico fuera más o menos, no sería posible que existiera el universo. De hecho, desde esta perspectiva, las probabilidades de que la vida exista son realmente pequeñas. Una entre miles de billones. Ahora, en la simple observación, los científicos concluyen aquello que la Biblia nos dice en Romanos 1:20, cuando nos dice de la siguiente manera. Dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, es justamente en este momento que es importante que nosotros definamos quién es Dios, porque es lo que sigue en el verso que estamos estudiando. La Biblia nos enfatiza cómo la deidad de Dios no está relacionada o dependiente a la existencia de lo material o de lo inmaterial. Dios no necesita estas cosas para existir. Por ejemplo, nos lo dice claramente en el Salmo 92, cuando nos dice de la siguiente manera, nos dice: antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no necesita absolutamente de nada para ser Dios. Pero, por el otro lado, todo lo que existe necesita a Dios para existir y necesita a Dios para subsistir. Imagínense cómo es el ser humano que, necesitando de Dios para subsistir, se rebela contra Dios y aún dice que no existe. Y es por esto que es tan maravilloso ver por unos segundos lo que significa el nombre de Dios. El nombre de Dios YHWH, en el hebreo antiguo no existían las vocales, por ello el nombre estaba compuesto por 4 consonantes. Pero eso también representó un gran reto al traducirlo al español. Así que los traductores al español decidieron tomar estas 4 consonantes y unirlo con las vocales de la palabra Adonai. Así, en una combinación, crearon o tradujeron el nombre del YHWH como Jehová. Algunos lo tradujeron como Yahvé, pero
pues básicamente este nombre que en el hebreo lo mencionan como Yahweh, lo poderoso de él es su significado. Su significado es: yo existo por mí mismo. Nuestra existencia como efecto de la existencia de Dios atestigua que existimos. Dios es nuestra causa, nosotros somos el efecto, pero la única razón de la existencia de Dios es su propio ser. Esto es a lo que normalmente los filósofos le llaman la ontología de Dios. El hecho de que Dios, por ser Dios, no necesita nada más que a sí mismo para existir. Y esta palabra ontológica, que es un poco como muy sofisticada, que casi no usamos, literalmente significa aquello que pertenece a la esencia de lo que estamos hablando. El hecho, por ejemplo, de que Dios es divino, es decir, que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es justo, que Él es santo, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la ontología de Dios. Es interesante que usando este término, los filósofos argumentan que ontológicamente, es decir, pensando solo en aquellas cosas que son parte de la esencia de Dios, ellos dicen que si existe una sola probabilidad de que Dios exista, entonces Dios existe, por el simple hecho que ontológicamente Dios es todopoderoso. Yo sé que, insisto, estas palabras suenan como muy confusas, pero básicamente, si Dios en esencia es divino, entonces, con una sola probabilidad entre miles de millones de billones de que exista, Él existe. Ahora, mirando hacia nuestra raza, encontramos en el ser humano ciertas nociones de la existencia de Dios. Por ejemplo, adoraron a la lluvia al ver que cuando la lluvia venía, hacía que el suelo se volviera fructífero, y por ello terminaban adorando a la lluvia. Todo obviamente se explica desde la perspectiva de que el ser humano caído tiene una mente caída y que le cuesta buscar a Dios, o de hecho no puede hacerlo de forma natural. Pero la Biblia nos dice, por ejemplo, en Mateo 5, referente a la lluvia, y es importante saber esto, nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El hecho de que científicamente Dios no puede ser comprobado no vuelve a Dios incomprensible. Lo que demuestra son las limitaciones de la ciencia. Aún no han encontrado una forma de estudiarlo y de aprenderlo dentro de un laboratorio. Y sin embargo, la mera existencia de la ciencia es el resultado de un Dios lógico, creador del universo, que ha puesto ahí las leyes de tal forma, las leyes naturales, que puedan ser entendidas, estudiadas por el ser humano y aún que puedan ser usadas para el bien de la humanidad. Ahora, si una persona quiere genuinamente conocer a Dios, solo lo puede hacer a través de la ciencia que Dios mismo ha propuesto para ser conocido, es decir, su santa palabra, porque el mayor argumento apelativo para nuestro razonamiento sobre la existencia de Dios, sobre su personalidad, está en las Escrituras. Por ello nos dice el profeta Jeremías de la siguiente manera, nos dice en Jeremías 32:17: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Dios anhela que nosotros le conozcamos como creador, como poderoso, como alguien que
no tiene límite en su poder, porque eso es Él. Ahora yo quiero ir concluyendo con esto. Toda la enseñanza ha estado totalmente relacionada con el hecho de que podamos entender que Dios está llamando a nuestro intelecto para hablarnos. La última frase del verso que estamos estudiando dice los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Es muy posible que en muchas ocasiones de nuestra vida nos sintamos confundidos o que algo es muy difícil de entender de Dios o de la voluntad de Dios. Y en la Biblia Dios mismo nos dice cuáles son sus pensamientos y chocan con nuestros pensamientos. Nos habla de sus planes y chocan con nuestros planes. Vemos claramente cómo sus caminos y sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Pero en esos momentos en que la vida cristiana pudiese ser confusa, donde probablemente la voluntad de Dios es difícil de aceptar o es contradictoria a nuestra voluntad, siempre tenemos la verdad de que Él nos ha afirmado su amor, su gracia, su misericordia y su plan a través de las Escrituras, de tal forma que la Biblia, así como es un apelativo para nuestro entendimiento, también es un aliciente para nuestro corazón en un mundo malo. Vivimos en un mundo preordenado por Dios. El mundo lógico, racional, entendible, estudiable y a quien podemos entender, a Dios podemos entenderlo a través de estudiar la misma creación. Todo ello gracias al intelecto y a la sabiduría de Dios. Es claramente gracias a Dios que la ciencia existe. Es claramente gracias a Dios que el lenguaje, es decir, la capacidad comunicativa, existe. Así también existe la capacidad analítica y la capacidad de transmitir el conocimiento. Todo esto con la intención de Dios de que nosotros podamos entender, conocer y glorificarlo. Quisiera terminar leyendo un versículo para exaltar la gloria de Dios. Dice de la siguiente manera. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Vamos a terminar orando, mis amados hermanos, agradeciéndole al Señor por su palabra. Señor, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia y por permitirnos conocerte cada vez más profundamente a través de la preciosa creación que has hecho, pero también a través de las Escrituras. Permítenos acercarnos a ellas para encontrar un fundamento lógico y estable en nuestra forma de pensar, en nuestro razonamiento y sobre todo en nuestra forma de vivir, Señor. Te agradecemos por tu obra preciosa en nuestro favor y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un privilegio el poder estar con ustedes este día. Que el Señor les bendiga. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad.
yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana.